Buenas tardes a toda la audiencia de AM 1570 Radio Rebelde y nuestro programa A Todos los Fuegos, programa 293, después de 6 años y 3 meses en el aire de la Rebelde. Bien, hoy estamos acá, Javier va a salir virtual, cuando toque el turno de la columna política. Ah, acá está en la pantalla, lo estamos viendo, ahí nos está saludando, porque estamos acompañados también por un compañero chileno, pero que no va a hablar, solamente está acompañando acá. Ha hecho una gran tarea hoy. Bueno, Dayana, ¿querés pasar las redes para escuchar todos los fuegos? Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a los y las oyentes, buenas tardes, Javi, a la distancia, buenas tardes al compañero que vino hoy a acompañarte hoy. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través del 11 26 90 8496, también lo pueden hacer a través de YouTube en Radio Rebelde OK, donde bueno, van a estar viendo el programa en vivo. Si se conectan ahora, pueden dejarnos sus mensajes ahí en el chat y nos siguen en todas nuestras redes, nos encuentran en Instagram y YouTube como @todoslosfuegosradio y en X como @f_fuegos. Muy bien, entonces, sin más, vamos para el editorial de hoy, que tiene dos partes, una parte más práctica y una parte más teórica, que se llama El trabajo de plataformas aumenta la explotación del trabajador. La primera parte hay un informe que ahora vamos a leer, un informe de la Fundación Encuentro que hemos tomado, hecho algunos cálculos y bueno, en base a eso hicimos la primera parte del editorial. Y la segunda parte del editorial habla en general de la economía de plataforma, más que nada para desburrarme yo, y de paso lo compartimos con la audiencia, que a lo mejor también le aporta algo. Es una visión idealizada, ¿no? Esto después en la realidad está muy lejos de lo que dicen, porque en realidad me metí en internet y me puse a buscar, porque pregunté a varios compañeros, me dijeron no hay nada, bueno, metete en internet, algo debe haber, pero bueno, no accedí a eso que debe haber. Bien, sin más, vamos para el editorial. Dice así: el trabajo de plataformas aumenta la explotación del trabajador. El trabajo informal no es una ventaja para el trabajador, sino una mayor explotación. Un repartidor, vamos a tomar el caso de los repartidores, ¿no es cierto? Un repartidor necesita 461 pedidos para sostener un hogar tipo, según el índice de la Fundación Encuentro. El estudio se realizó con datos del mes de septiembre de 2025 y toma por caso el de un repartidor de Pedido Ya o de Rappi. La Fundación Encuentro ha presentado el índice APP, alcance del pedido promedio, que traduce el costo de vida en la unidad de esfuerzo de los trabajadores de plataformas, es decir, la cantidad de entregas. Esta es la unidad con que se mide lo que gana el trabajador. Un indicador mensual que busca visibilizar el costo de vida en función del trabajo en plataforma de reparto, llamado delivery en inglés. Porque claro, si tenemos la palabra, me resulta mucho más cómodo llamarle reparto, porque como soy viejo, cuando uno se crió, existía esto, no es que se inventó ahora. ¿Sí? ¿Y el reparto con qué se hacía? Con la bicicleta de reparto. Y había bicicletas muy hermosas, todas fileteadas, adornadas, con los carteles de la empresa, etcétera, etcétera. Y había otras bicicletas más precarias, pero el reparto existió hace mucho. Ya vamos a ver que los antecedentes de este tipo de
de trabajo se remontan a la China antigua. El índice de alcance del pedido promedio de la Fundación Encuentro revela que para cubrir la canasta básica total de una familia de 4 personas, un repartidor debe completar 461 pedidos al mes. Este mismo estudio informa que el pago es de 2.553,60 pesos por pedido, sin propina. Por lo que del estudio se desprende que el trabajador reuniría una cifra de 1.177.209 pesos mensuales. Ahora serán unas chirolitas más, pero la cantidad de pedidos seguramente se mantiene, si no se ha incrementado, que es lo que generalmente ocurre. El informe revela que la cantidad de trabajo necesaria para cubrir necesidades básicas y gastos fijos para un hogar tipo de 4 integrantes, el trabajador necesita realizar 461 pedidos en el mes para cubrir la canasta básica total y por lo tanto no ser considerado pobre. Con estos datos, daba más datos, pero con estos datos nosotros hicimos algunos cálculos. Considerando 5 días hábiles por semana, suman 22 días por mes. Tenemos que 461 pedidos, total del mes, dividido 22 días de trabajo, nos dan 21 pedidos por día. Como cada pedido se realiza en 30 minutos promedio, utilizamos el promedio más bajo porque daban entre 30 minutos y 45 minutos. Bueno, tomamos el promedio más bajo, el trabajador debe trabajar, y acá enumero la cuenta, 21 pedidos por media hora por pedido da 10 horas y media por día. 10 horas y media por día. En este tiempo no se incluye el invertido en al menos un almuerzo y una merienda. 11 horas tenés que comer por lo menos un almuerzo y una merienda, lo que agregaría una hora más. También debemos agregar los tiempos muertos normales en todo trabajo, lo que extiende la jornada como mínimo otra hora más. Esto muy por debajo porque los tiempos muertos son bastante grandes en cualquier trabajo. Por ejemplo, uno está en un banco de una línea de producción en la fábrica y entre una operación y otra operación pasan algún minuto, bueno, pero uno tiene que estar ahí al pie del cañón y se cuenta como hora de trabajo aunque no esté moviendo la palanca. Lo mismo pasa en todos los trabajos. Es decir, que un trabajador de pedidos de reparto debe trabajar no menos de 13 horas por día de lunes a viernes para reunir un salario básico total que alcance para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. El informe subraya la urgente necesidad de referencias salariales y dice, comillas, sin paritaria ni convenio, el trabajo en plataformas carece de referencias claves para comprender el esfuerzo real detrás del ingreso de cada repartidor. El índice APP, alcance del pedido promedio, ordena una discusión clave, instando a un debate sobre las condiciones laborales y la protección social en este segmento de la economía, agrega el autor de la nota. Debate al que incorporamos nuestra visión, lo que adelantamos en el título. O sea que nosotros opinamos que el trabajo de plataformas encubre una nueva forma de superexplotación del trabajador en los países atrasados y dependientes como es la Argentina. Bueno, del concepto de superexplotación hablamos cuando dijimos por qué la Argentina era una semicolonia. Bien. Ahora vamos a leer un resumen que hice
como decía al principio, más para ordenarme y conocer de qué se trata, en mi caso, que a lo mejor le puede resultar de interés. Esto es un informe bastante idealizado. En la realidad, acá el compañero Hernán, el compañero chileno que conoce, me estaba diciendo que, por ejemplo, hay gente profesionales que trabajan en forma remota, que la empresa se te mete en tu casa, no tenés tranquilidad personal. Bueno, hay una infinidad de formas de precarización del trabajo en los trabajos remotos, que para nada recogen estas visiones idealizadas, pero lo vamos a dar para tener una primera marco general de qué se trata. Economía de plataformas, un informe descriptivo. Fue en el año 2000 que la metáfora de la plataforma comenzó a ser ampliamente utilizada para describir transacciones digitales y plataformas de innovación. Una definición posible. La economía de plataformas es la actividad económica y social facilitada por plataformas digitales o marcos tecnológicos. Por extensión, una plataforma también es un intermediario que reúne a grupos y promueve intercambios económicos y sociales. Por ejemplo, eBay y Amazon son plataformas de comercio en línea y la tienda de aplicaciones de Apple es una plataforma que conecta a los desarrolladores y consumidores de aplicaciones. Se caracterizan por los efectos de red y su atractivo aumenta con el número de usuarios. En América Latina, desde el comienzo de la década de 2010, el crecimiento acelerado del acceso a Internet móvil, la expansión de los pagos digitales y la alta informalidad laboral, esto lo remarqué porque justamente uno de los objetivos que persiguen las patronales desde siempre, la alta informalidad laboral han generado condiciones para el desarrollo de este tipo de economía. Empresas como Mercado Libre de Argentina, Rappi de Colombia, Corner Shop de Chile y Nubank de Brasil se han convertido en referentes regionales, adaptando modelos globales a las realidades locales. Historia. Las empresas que operan con algunos de los principios que sustentan las plataformas digitales contemporáneas han estado en funcionamiento durante milenios. Por ejemplo, los casamenteros que ayudaron a hombres y mujeres a encontrar parejas matrimoniales operaron en China desde al menos 1100 a.C. Pero es a partir de Internet que la viabilidad de las... Dan muchos otros ejemplos, pero no me quise quedar en la historia. Pero es a partir de Internet que la viabilidad de las plataformas de transacciones a gran escala se incrementó enormemente debido a las mejoras en las comunicaciones y la conectividad provocadas por esta red, por Internet. Las plataformas de mercado en línea se lanzaron en la década de 1990. Los precursores de las redes sociales modernas y las plataformas de colaboración en línea también se lanzaron en la década de 1990 con plataformas más exitosas como MySpace y Wikipedia, que surgieron a principios de la década del 2000. Después de la crisis financiera de 2007-2008, pasaron muchas cosas después de esa crisis financiera, esta es otra más. Los nuevos tipos de plataformas de colaboración en línea han cobrado importancia, incluidas las plataformas de intercambio de activos como Airbnb y las plataformas de mercado laboral como TaskRabbit. Tipos de plataformas. Plataformas de transacciones facilitan formas de compra y venta en línea, aunque la mayoría de las transacciones admitidas por las plataformas sean gratuitas. Plataformas de innovación proporcionan una base tecnológica sobre la cual un ecosistema de terceros puede desarrollar productos y servicios complementarios para revender a los consumidores
y otras empresas. Entre estas mencionamos como ejemplo a Microsoft. Plataformas integradas como Apple, Google y Alibaba operan múltiples plataformas discretas y también podrían describirse como conglomerados de plataformas, mientras que otras están más integradas y obtienen sinergias de la combinación de plataformas de innovación y transacción. Según la titularidad, la mayoría de las plataformas ampliamente utilizadas son propiedad del sector privado, la mayoría son privadas, mientras que algunas plataformas digitales están a cargo de instituciones multilaterales, gobiernos nacionales y organismos municipales, es decir, son públicas. Se suma el sector asociativo y el cooperativismo, de plataformas que implica a una plataforma de propiedad mutua. Crítica. Se animan a criticarse. La evaluación inicial fue muy positiva, incluso teniendo una visión utópica, le agrego yo que se mantiene bastante, sobre los beneficios de las plataformas. Desde el punto de vista técnico son beneficiosas. Acá siempre decimos, una cosa es la técnica, después la superexplotación de los trabajadores es otra cosa que acompaña a la técnica. Se ha argumentado y hasta cierto punto demostrado que las plataformas pueden mejorar el suministro de servicios, mejorar la productividad, reducir los costos, reducir las ineficiencias de los mercados existentes, ayudar a crear mercados complementarios nuevos, pero también aumentar la flexibilidad y una supuesta accesibilidad al mercado laboral para los trabajadores y no ocultan ser especialmente útiles en los países menos desarrollados. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han sugerido que los países e industrias que más rápidamente adoptan tecnologías de plataforma logran un crecimiento más rápido y sostenible, dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Algunos cuestionamientos. Las plataformas pueden contribuir al desempleo tecnológico y aceleran la sustitución del trabajo tradicionales por formas precarias de empleo con menos protección laboral. Pueden contribuir a la disminución de los ingresos fiscales. El uso excesivo de plataformas puede ser además psicológicamente perjudicial y corrosivo para las comunidades. Pueden aumentar la desigualdad, pueden reproducir patrones de racismo. Las plataformas tienen impacto neto negativo en el medio ambiente. Hasta 2017, la mayoría de las evaluaciones de la economía de plataformas fueron positivas. Posteriormente, las plataformas privadas más grandes estuvieron sujetas a cuestionamientos cada vez mayores. Críticas recientes se centran en que las plataformas principales son demasiado grandes, poderosas, anticompetitivas, perjudiciales para la democracia y perjudiciales para la salud mental de los usuarios. En diciembre de 2017, Facebook admitió que el consumo pasivo de las redes sociales podría ser perjudicial para la salud mental. A pesar de las críticas, las grandes plataformas privadas tienden a seguir siendo tremendamente populares entre los consumidores. Si bien reconoce que existen riesgos, muchos comentaristas e instituciones siguen siendo muy positivos sobre el potencial de las plataformas para capacitar a las personas, para mejorar sus vidas y beneficiar a la sociedad. Regulación. Durante sus primeros años, las plataformas digitales tendieron a disfrutar de una regulación ligera. Hacían lo que querían, digamos. La naturaleza inherentemente transfronteriza de las plataformas ha hecho que sea difícil regularlas
incluso cuando han existido voluntad política. Otra dificultad ha sido la falta de consenso sobre qué constituye exactamente la economía de plataforma. Se plantean dos enfoques de regulación. En los Estados Unidos se han desarrollado en gran medida libres de regulación estatal. En China, si bien las grandes empresas de plataforma son propiedad privada, están estrictamente controladas y protegidas por el Estado contra la competencia extranjera, al menos en su mercado local. Una tercera vía de regulación surgió en Europa, menos laissez-faire que el enfoque estadounidense y menos restrictiva que el enfoque chino. Existen debates sobre la regulación laboral, competencia, protección de datos y tributación, así como su impacto en la formalización del trabajo y la inclusión financiera. Los sindicatos nuevos y existentes han comenzado a involucrarse. Las compañías simulan darse cuenta que deben tolerar condiciones de trabajo menos agresivas, aceptables con la cooperación entre propietarios, trabajadores, sindicatos y gobiernos. Una suerte de conciliación de clases internacional ante la creciente precariedad laboral, la falta de seguridad social y la intensidad de la supervisión algorítmica. Este es un tema que habría que meterle cabeza. Los trabajadores sienten tener mayor autonomía para elegir horarios, pero deben asumir costos de herramientas y deudas que se suman a los bajos ingresos, a la falta de derechos laborales, el aislamiento social, lo que me decía Hernán, el aislamiento social y la posibilidad de ser despedidos abruptamente de la plataforma. Bueno, como en el gremio docente, eso conocemos, en las plataformas parece que tienen la misma modalidad. Todos los trabajadores deben estar protegidos por los mismos derechos de los trabajos formales, ahora atacados por la reforma laboral en curso, de la que nos va a hablar Javi Rodríguez en la segunda parte del programa, en la columna política. Bueno, espero que haya servido por lo menos para acercarnos a este tema que ya no es tan nuevo, pero bueno, no es tan viejo tampoco. Muy bien, ¿en qué hora estamos ahora? Bien, ¿querés agregar algo, Javi, que estás ahí en pantalla? No, bueno, entonces... Una cosa. Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Varias cosas sobre el tema, porque el lunes pasado hablamos sobre el tema de la reforma laboral y más allá de un montón de aspectos, porque aparte esto lo vamos a seguir seguramente discutiendo estos días, porque, bueno, esto todavía se está cocinando, qué va a pasar, pero es verdad que hay una realidad en el sentido de cambios tecnológicos y también en cambios a nivel de costumbres sociales y hábitos y todo eso es innegable, sería tonto querer negarlo. Ahora, el asunto por dónde pasa. Hay varias cuestiones vinculadas con todo esto del capitalismo de plataformas. Para muchos, esto que surgió, viste que vos tenés varias empresas, algunas ya no existen, porque digamos es tan dinámico el funcionamiento de estos cosas que a veces 2 o 3 años desaparecen, se fusionan, se recombinan, aparecen con otro nombre, vos no terminás sabiendo exactamente, digamos, de quién es, a quién pertenece, cómo funciona, pero lo concreto es que, por ejemplo, hay distintos tipos de capitalismo de plataforma según las modalidades del funcionamiento. Los que son, como mencionabas vos, vinculados a reparto y entrega de productos, que lo más común es ver pibe con la bici repartiendo con la mochila, ¿no?, de distintas empresas, y que mucho de eso surgió ahí en Silicon Valley, ¿no?, empezando ahí, probando de desarrollar, ¿no?, aplicaciones. Hoy lo más simple que puedes hacer con todo eso es, vos te bajás la aplicación, vos decís, bueno, quiero laburar, te bajás la aplicación, aceptás un par de cosas, ponés tus datos y ya en un par de días te habilitan y está funcionando. Ahora, ¿cuál es el asunto en todo esto? Antes que nada, no te reconocen como trabajador. Vos entrás en la aplicación y entrás y aceptás las condiciones que te ponen en calidad de socio.
al devenir socio, o sea, como que vos aportás un capital que es tu trabajo, por otro lado eso no reconoce cosas como ningún tipo de aporte, ningún amparo ante accidentes o cualquier eventualidad que te pueda surgir en la calle, ¿no? Porque cuando después estás en la bici se te puede desinflar, se te puede pinchar, te pisa un auto, no anda un semáforo, te roban en la calle, te puede pasar cualquier cosa, no te pagan, hay eventualidades que pasan, que por ejemplo, se supone según la aplicación, por ejemplo, vamos a un detalle en general, ¿no? Vos cuando trabajás con Rappi, en Rappi se supone que toda la transacción comercial pasa a través de la aplicación. Pero si lo haces con pedido ya, es al revés. Vos tenés que tener vos en la bici, vos tenés que tener la plata encima, te dicen, tenés que ir a buscar, no sé, una hamburguesa en tal lado, vos vas, la tenés que pagar y después cuando se la llevas al cliente, el cliente te la paga a vos. Es decir que el que está mirando, digamos, si vos sabés que ves a un pibe con la mochila o con el buzo que dice Rappi, sabés que el de Rappi no tiene un mango encima, pero el de pedido ya muy probablemente sí tenga una plata encima porque necesita para comprar y que después le devuelvan. Por lo cual, de alguna manera también estás corriendo el riesgo de llamar la atención y saber que, mira, claro, el de pedido ya unos mangos encima tiene. No, sí, el de Rappi dejalo, es un muerto de hambre. Ese no vas a ver plata. Pero digamos, te pasan este tipo de cuestiones. También vos hablabas ahí, mencionabas la cuestión de los tiempos muertos. Vos, una vez que entrás, se supone que no tenés todo el tiempo la gente pidiendo una hamburguesa, una empanada, una pizza. Hay horario para eso, horario del almuerzo, horario de la noche, y después tenés un montón de momentos en los que, digamos, la demanda baja y obviamente la cantidad de pibes que están esperando hace que, digamos, después tengas 300 personas para un pedido, por lo cual, digamos, eso también ahí influye en el precio final de lo que vos recibís como parte del trabajo tuyo. Acordate que se supone que, no sé, la hamburguesa que te compraste sale 10 lucas, a vos te pagan 1.000 pesos, ¿no? Por llevar, no sé, 10 cuadras una hamburguesa. Por lo cual, para juntar más o menos un número, como decías vos, el cálculo es recontra aleatorio. No es lo mismo estar repartiendo el día 1, el día 5 o el día 20 del mes, porque obviamente el día 20 ya nadie tiene un mango. En general la demanda baja muchísimo. Entonces es bastante discutible. Sin embargo, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en Argentina lo vemos de que gran parte de los repartidores son venezolanos o inmigrantes, por el hecho de que también muchos inmigrantes que tenemos en muchos trabajos no los aceptan, no hay oferta, ya sabemos que, digamos, acá estamos viviendo cada vez más desempleo, ¿no? Y gente parada. Entonces acá es como una oportunidad de, bueno, me meto acá para ver qué onda, y cuando te das cuenta ya estás, como decías vos, ¿no? Tenés que estar 10, 12, 14 horas todos los días, obviamente no hay chance de decir algo como, bueno, a ver, vacaciones o algo por el estilo. En realidad vos te autoexplotás a conciencia sin que en ningún momento se te reconozca como trabajador ningún tipo de derecho, y es más, y si tenés alguna situación en el camino, ponele que te caíste, ¿no? Porque te puede pasar, estás andando en la calle, pisás una mancha de aceite, te pegás un palo, quedás roto, nada te ampara. Es más, para la empresa vos tenés en la aplicación, hay una opción que es, tuve una dificultad en el camino, y cuando avisás la empresa, lo primero que te responde, porque a todo esto vos estás suponiendo que en la aplicación hay alguien sentado del otro lado, no hay nadie. Esto es una situación automática, lo hacen sistemas que está chequeando y va controlando el tiempo que te lleva, y si a vos te pasa algo, la aplicación lo único que te pide es, bueno, trata de llevar el pedido al cliente, porque en ningún momento te preguntan, che, ¿estás bien? ¿Te quebraste? ¿Te rompiste la cabeza? ¿Podés seguir andando? ¿Qué te pasó? Lo mismo pasa, por supuesto, a los que están en motos, hay gente que hace esto mismo con autos, algo similar le pasa después a las aplicaciones que son, digamos, Uber, Cabify, que son las de auto, ¿no? Que funcionan como si fuese el equivalente de taxi, que funcionan de la misma manera. Ellos te dicen que vos te estás haciendo esto para complementar tu trabajo, pero la realidad es que el grueso de la gente que está haciendo esto suelen estar desempleados hace bastante tiempo. Claro. Así que, digamos, la trampa termina ahí, porque obviamente vos te quedás en eso, en ningún momento tenés ningún tipo de amparo, la explotación corre por total cuenta tuya y de ninguna manera tenés ningún tipo de aporte ni formalidad en el trabajo. Pero bueno, digamos, es la dinámica que un poco está llevando hoy el trabajo.
Normalmente esto, que sería como una suerte de cartería o de repartición de bienes, es algo marginal, porque si te pones a ver no estás produciendo nada, simplemente estás haciendo logística, de alguna manera, ¿no? Simplemente estás llevando una pizza, una empanada, digamos, no estás produciendo bienes de consumo, simplemente va por ese lado, o sea que es más que un banco, sí. Marginal. Menos que un Rappi, que un trabajador de plataforma es un banco. Exacto. Sugiero leer, hay un autor, hay varios autores que están laburando el tema. Hay un autor que se llama Nick Srnicek, se escribe. Bueno. Tiene un libro que se llama así, Capitalismo de Plataformas. Hace poquito estuvo en Argentina, estuvo en julio creo, y estuvo hablando precisamente sobre esto, porque lo que dicen es que esta dinámica de producir a través de una aplicación, generar, entre comillas, trabajo a través de una aplicación, en realidad se te asignan labores, es eso, y vos le haces esa conciencia sin considerarlo como un trabajo, que después esto va a devenir la forma de empleo futura. Vos vas a trabajar a productividad, sin estar contratado, vas a, digamos, como que la cantidad de horas la vas a poner vos, ¿se entiende? Porque, digamos, hoy ¿qué pasa? Hoy vos tenés convenio colectivo de trabajo, tenés leyes que amparan y te regulan cosas como aporte jubilatorio, vacaciones, tiempo de descanso, accidentes laborales, bueno, un montón de derechos, y que todo eso, básicamente, la idea sería borrarlo y que una aplicación regule tu actividad laboral. Justamente la reforma laboral que quiere implementar el gobierno no es llevar los trabajadores de la economía de plataforma a los beneficios que tienen los trabajadores formales desde hace muchas décadas, sino al revés. A los trabajadores formales que tienen todos los beneficios, llevarlos a la misma situación que los trabajadores precarizados ya de las economías de plataforma. Es un retroceso de más de 100 años de conquista, más de 100 años, volvemos al siglo XIX. No es de casualidad que Milei ha elogiado a la economía argentina del fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que es todo falso lo que dice Milei. El trabajador era tremendamente pobre, solamente algunos que trabajaban en empresas líderes del imperialismo, los empleados de ferrocarril, de algún banco y algo más, tenían algún mínimo ingreso. El resto de la población argentina, el 80-85% de la población vivía en la extrema pobreza. De hecho, para mí, esto es una opinión súper personal, yo creo que precisamente el capitalismo de plataforma, como le llaman ellos, de ocupar ahí un sector o una beta súper marginal, de a poco se esté convirtiendo en el modelo, está demostrando por otro lado que el capitalismo occidental, el capitalismo puro, vamos a decirlo así, que conocemos, demuestra su incapacidad de poder construir empleo y de poder generar riqueza que se pueda repartir de un modo un poco más justo, ni hablar el tema de generar mejores condiciones de vida para los trabajadores. Cuando uno lo compara, como a veces charlamos aquí en el programa, con, por ejemplo, otras economías con un sesgo planificado, como puede ser el caso de China o el caso de otros países, en general se buscan, más allá de los cambios que se generen, que en última instancia siempre haya algún nivel de cobertura mínimo y que se garantice y haya una responsabilidad en lo que se hace. Acá lo que se está haciendo básicamente para mí y es una tendencia que la vemos hace rato en el capitalismo occidental. Vos mencionabas la crisis económica de 2008, ¿no? Cuando colapsó todo el tema de las burbujas financieras y demás, que digamos fue como el último gran momento en el que se suponía que había como un crecimiento, ¿no? El sector financiero bancario, ¿no? Del capital, que de última sigue siendo particularmente la impronta neoliberal, ¿no? Y en esos años era muy difícil meter la idea de la producción. No hablemos de capitalismo productivo o socialismo productivo, no importa. Lo productivo, no, eso ya pasó de moda, ahora es todo lo financiero. Estaba instalado incluso en niveles de la militancia. No digo en todo el mundo, pero bastante instalado. Era muy difícil hablar de otra cosa, que todavía lo sigue siendo. Que acá nosotros hablamos de la revolución industrial, es muy resistido el tema dentro de la militancia. Pero bueno,
capaz que tendríamos que ir a la columna que tenías preparada, sí. Javi. Lo seguimos charlando otro día, sí, por supuesto. Dale, vamos a ir. Muy bien. Bueno, pero está bueno la intervención, está bueno, aportó un montón. Bueno, volvimos al aire de La Rebelde. Javi, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, no está igual tan lejos y tan desconectado de esto que estábamos. No, para nada. Estamos hablando del tema que venís vos, porque obviamente parte de esto está tiñendo el futuro inmediato de lo que va a ser la realidad económica, política, social y laboral argentina, cuanto menos de los próximos 2 años, pero quizás por más tiempo, porque así como vuelvo a decir, el lunes pasado le dedicamos tiempo a charlar a todo lo que se está discutiendo y planteando con el tema de esta reforma laboral que evidentemente va a venir, y ya hay una suerte de consenso, e incluso del lado opositor de los diputados y senadores del Congreso, que básicamente están todos bajando la línea de, bueno, discutamos y tratemos de ver qué se puede hacer. Pero bueno, a lo concreto, lo que para mí está empezando, está claro, pero está viniendo ahora de modo más explícito, tras los resultados de las elecciones últimas, ahora de octubre, es que en el gobierno están leyendo básicamente una suerte de empoderamiento y de legitimación de lo actuado hasta ahora, lo cual es bastante discutible. Ya hemos charlado bastante sobre cómo tratar de leer o entender este último resultado de las elecciones, pero sin embargo el gobierno tiene 2 cuestiones dando vuelta por ahí. Una, el lugar que tienen los empresarios, que no nos olvidemos del día 1 que ganó Javier Milei, los grandes empresarios argentinos, y no tanto, básicamente lo han rodeado y se han dedicado a armar un montón de proyectos de ley y demás. Vos te recordarás los primeros intentos de megaleyes que han tratado de meter hasta que sacaron, ¿no?, lo del Pacto de Mayo y todo, y la ley bases y todo eso, que cuando asume un gobierno normalmente es esperable que se saque un paquete de leyes, pero digamos acá lo que se ha intentado es meter reglamentaciones con más de 300 o 400 leyes, desregulando, porque no regulan, en realidad vienen a desregular un montón de situaciones que muchas particularmente están amparadas y basadas en la Constitución Nacional, y para eso requeriría cuanto menos una reforma constitucional, cosa que forma también parte de lo que están pensando estos muchachos. Pero a eso hay que agregarle, ahora volvemos sobre el tema del rol de los empresarios argentinos en estos últimos tiempos de Javier Milei, no hay que perder de vista que el querido amigo Donald Trump, y en particular Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, han intervenido de un modo decidido en la campaña y previamente, imponiendo un montón de dinero para financiar y sostener los valores, digamos, de la economía, particularmente el valor del dólar, que si no se hubiese disparado. De hecho, nosotros más de una vez hemos dicho, bueno, esto se va a caer, es un castillo de naipes, y no se cayó, y al contrario, se sostuvo, porque, bueno, estas intervenciones lo que generaron fueron que se sostenga básicamente este andamiaje que todos sabemos que igual, volvemos a decirlo, es un castillo de naipes. Ahora, ¿qué pasó? Lo que se viene ahora básicamente es, estos tipos la semana pasada comunicaron, particularmente del lado de Estados Unidos, una suerte como de acuerdo, vamos a decirlo, una suerte de libre comercio. No llega a ser eso, pero es algo parecido. Es una suerte de gran acuerdo económico entre Estados Unidos y Argentina. Recordemos que cualquiera de este tipo de acuerdos que se hacen entre naciones normalmente implicarían instancias de negociaciones, encuentros, y a la vez los acuerdos que se establezcan, que deberían ser consultados con los distintos sectores involucrados, productivos, económicos, bancarios, etcétera, 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 deberían ser refrendados en los congresos de cada país. Eso es lo que uno normalmente espera si estamos hablando de un acuerdo que básicamente es como de casi una suerte de acuerdo de libre comercio.
La realidad es que acá no pasó eso, acá lo comunicó Estados Unidos, diciendo algo que ellos habían resuelto con Argentina, o de paso nos metieron con Guatemala y con otros 2 países de Centroamérica, básicamente poniendo el nivel al que están ubicando a Argentina. Recordemos también las expresiones que en su momento dio a la prensa estadounidense Donald Trump, diciendo que Argentina básicamente era un país quebrado, que no tenía, que se estaba cayendo a pedazos y que si ellos no salían a ayudarnos, nada, colapsaba. Bueno, ese es el lugar en el que nos ponen, en el que nos ven y en el que evidentemente estamos. Se sienten cómodos y es una realidad, por supuesto. Ahora, esa realidad responde también a las decisiones económicas que ha tomado el gobierno de Javier Milei desde que asumió, que básicamente es un tomar préstamo y timbiar la guita para pagar a todos sus amigotes, ¿no?, que vienen, hacen el juego de depositar, vender, comprar y volver a llevarse los dólares multiplicados, ¿no? Esto ya más de una vez lo ha explicado Horacio, seguramente ahora lo va a seguir charlando porque esta ronda viene ahora de nuevo, pero lo concreto es que, bueno, nos han metido, por un lado, un acuerdo, Estados Unidos, un acuerdo económico, en el que básicamente las condiciones entre 2 países que se supone que son soberanos, las puso uno solo, que son ellos. Nos han impuesto que Argentina va a hacer básicamente permitir una casi suerte de libre exportación de ello, importación para la Argentina de casi cualquier tipo de bienes, particularmente hay cuestiones vinculadas a laboratorios, cuestiones químicas, productos industrializados y demás, sin que Argentina controle, regule o le pueda aplicar algún tipo de verificación o lo que se quiera, porque básicamente la verificación, el contralor de lo que se estaría entrando al país corre por cuenta de Estados Unidos. Es buenísimo esto. O sea, Estados Unidos nos vende, nos mete las cosas y ellos controlan y nos dicen que eso está bien, ¿no? De este lado la Argentina, ¿qué le vamos a vender a Estados Unidos? Básicamente en este suerte de libre acuerdo de comercio. Bueno, todo lo que ya más o menos estaba arreglado en el RIGI, es decir, productos primarios, básicamente, volvemos sobre el tema del litio y otros productos de ese tipo, y no mucho más, ¿sí? Recordemos que Argentina, por ejemplo, Estados Unidos le clavó un arancel importante en relación a todo lo que es aluminio, acero y otros productos industriales primarios, pero del lado de Estados Unidos eso, nada, no aplica para nada. Concreto, simplificando para no quedarnos enredados en esto, Estados Unidos creó un acuerdo, nos lo comunicó, Argentina lo aceptó, esto debería tratarse en el Congreso de mínima, no pasó, no va a pasar, porque tampoco veo que la oposición ni nadie esté demasiado preocupado con todo esto, más allá de alguna que otra declaración así grandilocuente de como qué barbaridad, mira lo que nos están haciendo, pero digamos no vimos acciones, no vimos llamados a ministros, no vimos pedidos de interpelación ni nada por el estilo. No es la primera vez que pasa esto. Pero bueno, como parte de todo esto también, bueno, mencionamos de que estos días, el sábado, entre el sábado y el domingo salieron unos decretos notificando que, por ejemplo, tenemos nuevos ministros. Ya sabíamos de que Patricia Bullrich asume como senadora nacional por parte de La Libertad Avanza, por Capital, pero a la vez también va a asumir como la presidenta del bloque, aparentemente, con la idea de paso, tener un rol más activo para tratar de confrontar en el Senado, que viene siendo el lugar más complejo para el oficialismo, porque en general la peleaban un poco mejor en diputados, pero en senadores las iniciativas, que son los lugares donde básicamente muchas iniciativas, como por ejemplo el proyecto de ley de financiamiento educativo o el aumento a jubilados, quedaron clavados en su momento y de hecho han sido ratificados. Bueno, Patricia Bullrich se corre, pero no deja eso ahí, deja en su lugar a su número 2, a la actual secretaria de Seguridad, que es Alejandra Monteoliva, un cuadro técnico bastante capacitado y muy funcional y bastante, digamos, abroquelado y apoyando las distintas políticas que hasta ahora caracterizaron a lo que es el Ministerio de Seguridad. Acordémonos que incluso ahora el Ministerio de Seguridad se llama Ministerio de Seguridad Nacional, no es menor, ¿no? Para pensar eso. En ese sentido también, por otro lado, se nos va nuestro querido ministro de Defensa, ¿no? Luis Petri, Maverick, como le dicen algunos, que tiene más tiempo sacando su foto como piloto de avión de combate que como gestión del ministerio.
dejando como historial nada más que deudas, colapso de la obra social de los militares y sectores policiales, y un montón de cosas sin ningún tipo de financiamiento, como por ejemplo FADEA, que es la fábrica de aviones, ¿no? Y otras, que básicamente lo que se jugó es a dejarla sin financiamiento con la idea de que eso después se va a vender. La comprará seguramente alguna empresa yanqui, británica, vaya uno a saber. Y en su lugar pusieron, por primera vez desde que tenemos esta democracia pactada, ¿no? Desde 1983 para acá, han puesto a Carlos Presti, actual jefe del ejército, del Estado Mayor. ¿Sí? Normalmente, en otro momento, para acceder a un cargo así, cuanto menos ya debería estar retirado el militar. Pero bueno, acá es el actual teniente general del ejército argentino, está especializado en inteligencia y también en cuestiones de despliegue y demás. Ha estado a cargo de la operación argentina en Haití, vos te recordarás, bastante espantosa, esa intervención que se hizo en su momento junto a Brasil. Dejaron varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Haití. Bueno, este muchacho, Carlos Presti, actualmente va a ser el primer ministro de Defensa que viene de modo directo de una de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército Argentino. Pone un historial además de que el tipo tiene más de alguna abierta simpatía para con los británicos, no tiene una posición demasiado convincente respecto a lo que es la situación de las Islas Malvinas, y bueno, su padre tiene denuncias por haber participado obviamente durante la última dictadura, ¿no? Así que bueno, este espécimen es el tipo que ahora vamos a tener ministro de Defensa. Y por último, para mencionar que hay algunas zozobras ahí porque parece ser que se armó una suerte de guerra interna dentro de la CIDE. El tipo que habían puesto, Sergio Neifer, que es un tipo funcional a Santiago Caputo, parece ser que ahora se cruzaron y aparentemente Karina Milei le está buscando un reemplazo, así que en cualquier momento vamos a tener algún muñeco nuevo que no sabemos quién va a ser. Ahora, lo concreto, bueno, mencionábamos esta cuestión de los cambios de gabinete y mencionábamos esta cuestión de lo que se acordó lo que acordó Estados Unidos, mejor dicho, para la Argentina. Bueno, ¿qué se está viniendo además de esta, de lo que va a ser la reforma laboral, que seguro vamos a ir charlando en estos días, porque todos los días lamentablemente hay novedades? Que bueno, aprovechando que esta semana que pasó, aparentemente se fue de vacaciones a Dubái Sandra Petovelo, aunque según ella se fue a un encuentro sobre reforma educativa. Yo nunca me enteré de algo así en Dubái, pero bueno, ella se fue para allá. Vos habrás escuchado hablar de Torrendel, ¿sí? Ah, perdón, pensé que me decías algo, escuché mal. No. Este muchacho Torrendel, que es actualmente el secretario de Educación, por órdenes de Paolo Roca, o sea, ¿sabés quién es Paolo Roca? Sí, sí. ¿No? Todos sabemos lamentablemente quién es Paolo Roca. Parece ser que el tipo salió a proponer una reforma educativa, recuperando mucho de lo que se hacía. Vos te recordarás cuando en tiempos del gobierno de Carlos Menem se habló básicamente de acabar con la educación pública, se intentaron hacer distintos tipos de reforma en los distintos escuelas charter importadas de Chile y sí. Exacto. Que las derrotamos en aquel momento con la movilización. Estén apadrinados por empresas, que las empresas básicamente preparen a los pibes como en capacitaciones para que directamente una vez que salgan entraban a trabajar, ¿no? Porque decían, bueno, hay que acomodar las nuevas reglas laborales. Pero lo mejor, pero me parece importante decir que la educación en la Argentina ha sido buena durante más de un siglo, y modificar una educación buena por una mala, ni siquiera si hubiésemos tenido una educación mala o peor, vos decís, bueno, intentamos una reforma para ver si podemos elevar el nivel de educación. No, están demoliendo una educación que ha sido de las mejores del mundo. No la mejor, pero de las mejores, en el pelotón puntero. Por lejos, sí. En el pelotón puntero en el mundo. La última reforma que había sido en 2006, se le ocurrió a Pablo Roca, pero vuelvo a decir, no está solo, el tipo es el mascarón de proa de todo esto. Han propuesto un proyecto que se llama Libertad Educativa, donde básicamente lo que proponen es que el sistema educativo
se financien tanto las universidades como los otros niveles en función de cuánta gente se matricule, ¿sí? O sea, si tenés tantos recibidos este año, bueno, entonces hay tal presupuesto. Si no, se acota, básicamente, ¿no? O sea que muchas veces todo eso está atravesado por un montón de situaciones que tienen que ver con la realidad social de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Más de una vez se está trabajando, más de una vez tienen que bancar grupos familiares y demás, y a veces, digamos, el plan de estudio, que pueden ser 4 o 5 años, por ahí un plan de estudio puede terminar durando Javier, 10 años. Sí. Yo he sido profesor, he estudiado educación. No hay nada más reñido con la educación que el acto de comercio, que las ideas del mercantilismo. La educación responde a otras cuestiones que tienen que ver más con lo humano, con el desarrollo integral de las personas, bueno, la relación social. Bueno, esto no tiene nada que ver con la educación, esto solamente es una cuestión económica para reducir el que ellos llaman costo en la educación. La Argentina, exacto, sin llegar a ser un gran país, lo que adelantó en su momento mucho, porque Milei habla pavada, porque miente, porque no es que no sabe, no producíamos una tonelada de acero en 1900, pero sí teníamos un nivel educativo importante. ¿Y qué es lo que quieren destruir? Y no quieren producir acero. Bueno, le han dejado un nicho ahí a Techín porque apoya a este gobierno, pero después no hay ningún proyecto de desarrollo industrial en Argentina. Por eso, entonces hay que ver estas cuestiones en paralelo y no como actos separados, porque tienen que ver, que por un lado se habla de una reforma laboral para triturar las condiciones de eso, por otro lado desactivar la estructura educativa de la Argentina, porque para ello, por supuesto, va a ser reducir costos. De hecho, una de las cosas que se habla es de que puede haber opción de que el estudiante, digamos, quede la educación como responsabilidad de los padres y ver qué onda, y que se dé la educación a distancia, léase por WhatsApp, por Meet, por lo que sea. Volvemos a la Edad Media. Volvemos a la Edad Media. Se destruye el ámbito áulico, se desguaza toda esa estructura y vas a tener básicamente una sociedad precarizada en todos los niveles. Digamos, por eso no es casual que se hable de estos aspectos, y no es casual que además justo esto pase cuando se está hablando cómo va a ser este relacionamiento económico que nos está proponiendo Estados Unidos. En este momento en donde Estados Unidos se encuentra en disputa, además a nivel geopolítico global, con otros modelos productivos, como esto que hablábamos un poquito al principio, ver lo que pasa en China, cómo se está trabajando en India, cómo se está trabajando incluso en Brasil. Una demostración palmaria, flagrante del retroceso de Estados Unidos es que mandó gran parte de la flota a invadir Venezuela, y la Armada rusa le plantó uno de los acorazados, una serie de buques ahí, y le paró la chata. ¿Eso cuándo había pasado en el mundo? Le pararon el carro, no es que nada, porque iban a invadir, no pudieron invadir, y China apoyaba. ¿Pero por qué Rusia puede hacer esto después que en el año 1991 se desmoronó? Porque apostaron al desarrollo industrial, y sobre todo China apostaron al desarrollo integral del país, y donde la industria juega un papel. Por eso hoy China está disputando el primer nivel tecnológico del mundo, y la alianza de Rusia, China, los BRICS, con Brasil jugando su papel importante, y donde nosotros deberíamos haber estado, pero salimos producto de esta política, deliberadamente pasamos a jugar de la B, pasamos a la D o a los campeonatos provinciales, en economía, en política, y en todo. Un país muy atrasado. Te diría que casi estamos en el amateurismo, por así decirlo. Totalmente. Estamos ahí. Bueno, eso, vamos a tener que ver, porque evidentemente en estos meses que se supone que se va a tratar de abordar estas temáticas en sesiones extraordinarias, es probable que mientras todavía estamos viendo si podemos juntar unos mangos para comprar un pan dulce para celebrar a fin de año, estos tipos nos estén reventando todo eso, y el 2026 va a ser mucho más agrio de lo que podemos esperar. Bueno, muy completo el informe, así que nos vamos a ir a la
tanda comercial, volvemos después con la columna de Horacio Rovira y la columna económica, un tema bastante árido, así que vamos a ver cómo podemos presentarlo a la audiencia. Vamos, Dayana, a la tandita. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15, Vamos contra el capitalismo, de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Periodismo independiente de grupos y corporaciones. Periodismo comprometido con la gente. Ni temprano ni tarde. Un programa de Marcelo Duhalde. Martes de 18 a 19 en Radio Rebelde. Ni temprano ni tarde. Los demás. Todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás en Radio Rebelde AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la paz y por el pan. Patria o muerte fue su voz, y el pueblo en armas lo siguió. La aurora se asomó, la noche negra se acabó. El guajiro se agotaba en los surcos del patrón. Horacio Robelli. Querido amigo, es una milonga del Che, pero no sé si la que cantó alguna vez Mercedes Sosa. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, perfectamente. Ah. No, sé si alguna vez la cantó es Mercedes Sosa. una autoridad del tango Osvaldo Pugliese, y no me anoté el nombre pero los cantantes son conocidos los dos. No, la letra es una milonga del Che Guevara, pero no... A Fidel Castro. Ah, entonces no es la que digo yo. No, esta es una... Milonga Fidel Castro. Por Osvaldo Pugliese, muy conocido militante del Partido Comunista. Siempre contaban los comunistas orgullosos que una vez lo fueron a detener a un baile y se fue toda la gente del baile con él, y el baile siguió en la comisaría. Escuchame, otros tiempos tiempo y otro pueblo. Muy lejos de este gobierno que viene a demoler. Estuvimos hablando de eso con Javi recién, y vos nos vas a seguir contando las triquiñuelas económicas que está haciendo este gobierno. Te voy a hacer una pregunta, porque estuve leyendo bastante el informe que publicaste ayer. Está complicado, porque lo leí, suma, resta, estuve con papel y lápiz, algo entendí, no mucho, pero algo bastante entendí, pero radiofónicamente más complicado. De todas maneras, vos me decís que está explicado, y ahí tenemos a Silvia Visconti también, que le interesa. En algún momento, dale cuerpo a la explicación de por qué este préstamo, esta ayuda, no me acuerdo, salvataje de $20.000 millones se cayó. Que nos explique eso, porque no lo terminamos de entender. Bueno, mirá, la explicación es fácil. Ellos pensaban que a Milei le iba a ir mal en las elecciones, jugaron con la posibilidad que a Milei le iba a ir mal. Ahora saltó el escándalo del narcotráfico de Spert, su principal candidato en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires habían perdido. Ellos jugaban a que a Milei le podía ir mal en las elecciones. Entonces lo que ellos tienen, yo voy a decir una cosa, el total de la deuda es $455.000 millones. El total de la deuda pública bruta argentina es de $455.000 millones. Pero de esa deuda, 158.000 millones lo contabiliza en dólares la Secretaría de Finanzas de la Nación, pero son títulos en pesos. Son los bonos Bonser, el CHER es el coeficiente de estabilización de referencia que se ajusta de acuerdo al índice de precio del consumidor, o los bonos global y bonales en pesos, son títulos en pesos. De esos títulos en pesos se calcula que el capital extranjero, estamos hablando del JP Morgan, el Wells Fargo Bank, el Citigroup, el Bank of America, los fondos como BlackRock, como Vanguard, como PINCO, como Franklin Templeton, todos ellos, el capital financiero Manhattan, Wall Street, que es la sede de la Bolsa de Comercio, se supone de esos $158.000 millones de títulos de deuda que tenemos en pesos, ellos tienen no menos de 35.000, de 35.000 a 40.000 millones de títulos en pesos. Ajá. Entonces lo que planteaban, si le iba mal a Milei, era hacer un canje, traer $20.000 millones. ¿Por qué? Porque todos títulos en pesos... Caer, ¿qué significa caer? Que hubiera perdido Milei. Hubiera perdido Milei y esos títulos se hubieran derrapado, hubieran caído por el piso. Sí, entonces... Estamos hablando caían por el piso. Del mes de septiembre saltó el problema de
de que el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires es un narcotraficante. Sí, no, todo eso está claro. Ellos calculaban que iban a caer los bonos. Claro, caen el precio de los bonos. Ellos tienen títulos de bonos, pierden mucha plata. Bueno, y entonces, ¿qué pensaban hacer? Bueno, pensaban hacer un mega canje, prestar a la Argentina 20.000 millones de dólares con títulos en dólares y con jurisdicción extranjera, porque los títulos en pesos tienen jurisdicción argentina. O sea, sacarle la justicia argentina. A ver si entiendo. Cambiar esos títulos en pesos devaluados por el piso por títulos en dólares. Exacto. Ah. A la par, o prácticamente a la par, o sea, uno por uno. Uno por uno, pero ¿a qué valor? ¿Al valor nominal o al valor...? Exacto, al valor nominal, Una estafa total, eso es fundamental. Era una estafa total, había que hacerla. Ellos iban a decir que la deuda argentina no le iban a poder pagar y que ellos cambiaban, solamente aceptaban, te daban más plazo, por ahí te daban, en vez de tener los vencimientos en el año, en 2 años, 3 años, tenían vencimiento, por ejemplo, muchos los bonares vencían el 2026, otros el 2027, por ahí te daban plazo 10 años, pero te rompí la cabeza por lo que acabas de decir vos, porque te lo cambiaban uno por uno, $1 por $1. Claro, pongo un ejemplo para mi cabeza, por ahí sirve. Un bono de 100 pesos se cayó a 30, pero en el cambio que proponían ellos, $1, $1. No era $1, 100 pesos. $1 sigue siendo 100 pesos. Y no 30 pesos. Exactamente, eso es a la par. El canje iba a ser a la par y te iban a alargar los plazos, pero para eso iban a financiar los bancos esto. Y encima pedían garantías de bienes reales. O sea, que el Estado tuviera que darle garantía. Por ejemplo, parte de la vaca muerta que está tal, parte del litio, parte de agua potable. Aquí tenemos que darle recursos. Una colonia africana de la más digna que ese acuerdo. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo argentino votó, los que fueron a votar, votaron más a Milei que al resto de los candidatos. Sí. Milei no hizo un papelón, al contrario, se consolida porque pese a que ha hecho un brutal ajuste, sacó 9.340.000 votos. Hay empleados públicos, jubilados, trabajadores precarizados, sin embargo 9.340.000 personas fueron a votar a Milei. Entonces esto frenó, ya no tiene necesidad de hacer el canje, seguro que iba a caer. El canje era una medida desesperada que hacía el capital financiero para cambiar esos títulos en pesos por títulos en dólares y con jurisdicción extranjera. Ahora bien, festejaron, por eso el 24 de octubre, la elección fue el domingo 25, ellos cuando empiezan a sondear después y se dan cuenta que la población no le entra las balas, por más que Burrich muere a palos a los jubilados, iba a ganar en la ciudad de Buenos Aires, por más que Milei estaba vinculado a operaciones truchas como la de la Libra, etcétera, o a lo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que la gente no entraba en las balas y que lo iban a votar. Esto se encuesta que hacen hacer ellos, le dicen, miren, no cunda el pánico porque Milei no pierde. Y encima lo tenés al buchón de presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, diciendo que el préstamo solamente es para Milei. Claro. Entonces el 24 de octubre, en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, festejaron la fortuna que no perdieron, porque si hubieran caído los títulos, ellos tienen, te repito, no menos de 35.000 millones de dólares, no 35 millones, 35.000 millones de dólares en títulos en pesos. Y siguen ganando plata, ese es el carry trade. ¿Por qué? Yo ahora entendí, ¿vos entendiste, Silvia? Silvia dice, no escuchamos, pero hace gesto de que entendió, Silvia. Así que buena la explicación, Horacio. Sí, esperemos que... no sé si buena la explicación, pero déjame la segunda parte. La segunda parte... Sí. Déjame la segunda parte. Te dejo. La segunda parte, esos títulos están en pesos y siguen estando vigentes. Y le siguen dando ganancia. ¿Por qué? Porque los que están a tasa fija pagan una tasa del 2,55% mensual hasta octubre del 2026. Y los que están ajustados por Bonser, por tasa inflacionaria, la inflación de octubre fue 2,3%, ya te he pasado yo. La inflación de octubre fue 2,3%, y la inflación de noviembre va a ser mayor. O sea, la inflación de octubre 2025 fue 2,3%.
Septiembre fue 2,1. Pero ahora noviembre va a ser 2,5, 2,6, diciembre va a ser más todavía. Pero, entonces, ¿y cuánto ajustan el tipo de cambio? 1% menos. Dentro de la banda de flotación que le ajustan 1% al techo. Entonces ellos ganan por mes, por ejemplo, ponerle esta tasa de 2,3%, ajustaron el tipo de cambio en octubre menos del 1%. Ganaron 1,3 o 1,5% en un mes. Ellos le pagan a Estados Unidos por un año. Decime que se entendió esa perfecto, perfecto, sí. Es decir, ese sí, es el carry trade. Claro. Entonces siguen, no solamente no pierden plata en esos títulos, sino que están ganando plata. Alguna vez van a hacer el canje. Por lo menos ellos confían que hasta octubre del 2026 van a tener controlado el tipo de cambio. Lo confían ellos, no lo digo yo. Ellos son los que compran esos títulos con vencimiento hasta octubre del 2026. No soy yo el que lo está diciendo, lo están haciendo ellos. Están pagando por títulos donde consideran que esos títulos van a dar una tasa de interés o ajustado por inflación, y que la inflación o la tasa de interés va a ser mayor que la evaluación mensual del tipo de cambio oficial, que va a ser a menos del 1%. Bien, bueno. Y Horacio, eso es la pregunta que teníamos de arrastre, digamos, que ha quedado bastante claro. Y ahora, ¿qué teje y maneje se están mandando con los bonos, estos bonos de que se perdieron no sé cuántos millones de dólares ahí en el camino? Bueno, eso es una contabilidad creativa de ellos. De pronto hacen perder casi 12.000 millones de dólares de título de deuda. Había aumentado la deuda y de pronto desaparecen 12.000 millones de dólares. Habría que hacer pedido de informes. Yo la verdad que lo elevé a varios diputados que conozco para que hagan pedido de informe al respecto, y lo escribí en el Cuenta de la Luna. Pero en realidad quiero referirme al presupuesto 2026, que es el que se va a aprobar ahora, porque hasta la provincia de Santiago del Estero, los gobernadores son todos acomodaticios, tránsfugas, en política se llamarían tránsfugas, estaban en contra de Milei cuando Milei perdía. Ahora que Milei ganó, volvieron todos al redil de Milei. Hasta Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero, dijo que iba a aprobar el presupuesto. Y entonces bueno, vamos a hablar del presupuesto 2026. Exacto. El gasto actual del presupuesto del 2025, el gasto promedio mensual, es 10,8 billones de pesos, millones de millones de pesos. 10,8 billones de pesos es el gasto total mensual promedio de la Administración Nacional. Convertido a dólares a 1.500 pesos, esos son 7.200 millones de dólares. Entonces, repito, el gasto mensual total, con que le pagan a los jubilados, pagan a los empleados públicos, las Fuerzas Armadas, a los subsidios a la electricidad, las transferencias a las provincias, todo esto son 10,8 billones de pesos por mes. Y en dólares dijiste 7.200. 7.200 millones de dólares. 7.200 millones de dólares. ¿Está bien? Mensual. Ahí va, mensual. Ahora bien, ellos pagaron intereses en el año, pagaron intereses, en octubre pagaron más, pero en promedio pagaron intereses lo voy a decir en dólares, por 560 millones de dólares. Ellos fue lo que pagaron de intereses. 560 millones de dólares. ¿Está bien? Sí. Pero no pagaron intereses, capitalizaron. Acá están las famosas LECAP y NOCAP. LECAP son letras capitalizables y NOCAP son notas capitalizables. Y BOCAP son bonos capitalizables. ¿Qué significa capitalizable? Que paga el interés al final. No pagaron por mes. O sea, el total de la deuda capitalizada en los 22 meses de Milei, no puedo tomar, recordad que no puedo tomar desde diciembre porque asumió el de diciembre, pero si tomamos el presupuesto desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de octubre del 2025, en esos 22 meses, sí, ellos tienen una deuda por capitalizada por 41.757 millones de dólares. Te repito, tomando la deuda que capitalizan, los títulos de deuda pública que capitalizan intereses, que pagan al final en 22 meses, del 1 de enero del 2024 al 31 de octubre del 2025, totalizan 41.757 millones. Te lo repito en criollo, a ver. 41.757 millones de dólares de intereses de la deuda que tenemos nosotros. Ahora, eso no los pagamos porque no tenemos plata, pero pasan a ser parte de la deuda. O sea, la deuda aumentó
en 41.700 millones de dólares porque no pudimos pagar los intereses. Exactamente. Bien. Aparte aumentó más porque aumentó la LELIC, aumentó el déficit fiscal, pero los intereses son esta suma, 41.757 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué hablan de que no hay déficit fiscal? Terrible déficit fiscal tiene la Argentina. Seguro. En 22 meses, casi 42.000 millones de dólares de déficit solamente de la deuda externa. Eso tenemos que... por eso el pueblo no entiende. Tenemos que decir, déficit fiscal de 42.000 millones de dólares gracias a la economía de déficit cero de Milei. Hay que aprender del enemigo. Tenemos que tener mensaje conciso, contundente. Milei, tenés un déficit fiscal de la mitad, 20.000 millones de dólares por año. ¿Qué es cero? Bueno, y vos fíjate que... Perdóname, pero me entusiasmé porque entendí. Está bien, no, se entiende. Ahora déjame que te diga lo siguiente. Sí. Esto que sumaron los 22 meses, yo lo he visto ahora por los 22 meses, nos da en promedio 1.900 millones de dólares por mes. O sea, no pagan intereses en octubre fue mucho mayor, fue casi 3.000, pero en promedio te da 1.900 millones de dólares por mes que no pagan de interés. O sea, pagaron... El promedio, porque estoy haciendo un promedio mensual, pagaron 560 millones de dólares, pagaron. Y no pagaron 1.900 millones de dólares. Quiere decir que el total de intereses por mes es 2.460 millones de dólares. Eso es un tercio del presupuesto. Yo te dije, el presupuesto era 7.200 millones de dólares por mes. Estoy haciendo un gasto presupuestario por mes de 7.200. Y acá vos tenés 2.460 millones de dólares que son los intereses, de los cuales pagaron 560 y no pagaron 1.900. Eso es un tercio del presupuesto. Quiere decir que si, para que vea que el déficit es tan grande, si tuvieran que pagar los intereses y la deuda es tan grande, una deuda de 455.000 millones de dólares, devenga un interés tan grande que es imposible pagar. No lo puedes pagar con el presupuesto público, porque tendrías que gastar un tercio para pagar los intereses de la deuda y no le puedes pagar a los empleados públicos. No le puedes pagar a los empleados públicos. Vamos a repetir esto, porque es muy importante. A ver, el presupuesto mensual son 7.200 millones de dólares. Nosotros tenemos de intereses de la deuda, pagamos 1.900. No pagamos. No pagamos 1.900. Pagamos 560. Pagamos 560 y no pagamos 1.900. O sea que vos sumás estos dos y esto es el 30% de los 7.200. Exacto, 33,8%. Para ser más exacto, 33,8% de los 7.200. 33,8% lo que es el total de interés en una barbaridad. El total de los intereses que hay que pagar por deuda. Y acá te quiero decir lo siguiente. A ver, un tercio del presupuesto de todo lo que se gasta en la Argentina, un tercio fueron los intereses de la deuda. Exactamente, de los cuales se paga la mínima parte, 560 y se capitaliza 1.900. Pero esto, yo no sé por qué no se dice así con tanta claridad. Son todos, querido Daniel, ¿qué medios hay? Decime qué medio independiente hay. Son pocos, contados con los dedos de la mano. Yo conozco el tuyo, el de Néstor Picón, algunos programas de la Radio La Madre, otros programas más Radio Rebelde, lo de Radiográfica. Pero tampoco tenemos los grandes medios. La gente de C5N o ve Canal 13, no le informan esto. C5N no informa esto. No informa esto que es claro como el agua. Es peor. Déjame decirte que es peor, porque en el presupuesto de este 2026, en un artículo, es el artículo 55 del proyecto, plantean modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. ¿Cuál era? Que decía que vos podías hacer un canje de deuda siempre y cuando cumplas dos de estas tres condiciones. O que te reduzcan el capital, como hizo Néstor Kirchner, o la extensión de los plazos, como hizo Néstor Kirchner, y o te bajen la tasa de interés. Tenés que tener dos de esas tres condiciones. ¿Qué ponen ellos en el artículo 55? Para que vean que ellos en cualquier momento están dispuestos a hacer el canje, que dijimos que no se hizo, lo van a hacer. Lo sacan, lo borran, le dan la facultad al Poder Ejecutivo que él haga el canje de acuerdo a los objetivos de ordenamiento financiero. Así estoy leyendo el artículo 55 del proyecto de ley del presupuesto 2026. Que el Ejecutivo podrá realizar canje con objetivo de ordenamiento financiero, aunque impliquen condiciones menos favorables. ¿Qué te pareció? Entonces volvemos a la pregunta inicial. Pero en concreto no menciona estas tres condiciones de las cuales dos se tenían que cumplir. Exacto. ¿Las menciona o no? No cumple ninguna. No, dice que no va que el ordenamiento financiero está por encima modifican el artículo
El que dice de las tres, dos es el artículo 75, la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y control de gestión del sector público. Es la ley de contabilidad. La vieja ley de contabilidad se llama ley de administración financiera. La ley de contabilidad es la ley madre. El presupuesto se acuerda de la ley de contabilidad. Ellos lo modifican. El presupuesto, que la ley tendría que regir el presupuesto modifica la ley diciendo no vamos a cumplir con el artículo 75 y vamos a darle prioridad al ordenamiento financiero aun cuando impliquen condiciones menos favorables. Esto está en el artículo 55 del proyecto de ley. Si no me creen, se meten en Google, proyecto de ley, presupuesto 2026, van a ver esto. Faculta a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, ambas, el Ministerio de Economía, Presión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció? Para que veas que lo del canje está latente, no lo harán hasta octubre. Tal vez no lo hagan el 2026, pero lo van a hacer el 2027. Hoy, ¿por qué no lo hicieron? No por calidad, sino porque ganan plata. Porque están ganando más plata. Ya te digo, en Estados Unidos le pagarían una tasa del 1,5% anual. Y acá la sacan mensualmente. En dólares ganan 1,5% mensual. O sea que, no sé, Julio Extranjero Roca, Carlos Pellegrini, Julio... Son patriotas al lado de otro tipo. Julio Roca de la década... Julio Argentino Roca hijo, Victorino de la Plaza, que era un colmero, un corrupto, está en los archivos generales de la Nación, que pedía cometa por colocar deuda argentina. Lo mismo que hacen estos. Los de la Riestra, todos colmeros, son patriotas al lado de Caputo, Bautili, y toda la placa esta de que son empleados de JP Morgan. Alejandro Leu, que es el nuevo secretario de Finanzas, José Uridaza, que es el viceministro de Economía, Pablo Kirno, que es el canciller, todos estas lacras que son empleados de JP Morgan, los otros, la década infame nuestra, son nenes de pecho a los de otro tipo. Federico Pinedo es un santo varón, al lado que fue el secretario de Hacienda de Agustín P. Justo. Federico Pinedo, el abuelo de que fue presidente profesional, el abuelo, fue un santo varón. Y recordemos todo que ese gran hombre que tuvimos nosotros, ese patriota, que fue don Lisandro de la Torre, lo retó a duelo. Porque demostró la estafa de los ferrocarriles, de la doble contabilidad. Sí. Fueron a duelo, él le eligió el arma. Él tiró primero y le erró a don Lisandro. Y Lisandro tenía un solo tiro cada uno. Y don Lisandro, en vez de pegarle un tiro en medio de la ceja, tiró al piso. Lo perdonó. Le perdonó la vida, tiró al piso. Horacio... Lo que hay que contar es que había hombre o no, eran hombre o no. Esto no lo conocen. Es todo Fenicio y Venal. Lo que están haciendo es, señores, íbamos a hacer un canje abrupto porque Milei perdía. Como el Milei ganó, porque el pueblo está tan embrutecido y tan sojugado que lo vota el mismo verdugo, lo votan. Pero déjame decirte lo que ya dijimos, pero nadie le explica estas cosas al pueblo, o muy poco le explican esto al pueblo. Entonces el pueblo va... mirá, te pido, y le voy a pedir 3 minutos que te quedan y 3 minutos a Silvia, porque vamos a pasar el informe de Cuba, de Voces por Cuba. Pero yo creo que columna de hoy va top 10, está primero en el ranking, va a tener gran audiencia. Muchas gracias, Horacio Robelli, y decirle lo que quieras a la audiencia, que está súper contenta con tu columna. No sé si yo me contenta. Siempre los números son confusos, son tristes, pero lo que quiero decir es que recordemos que el fin de la década infame, que era pálido al lado de esto, pero el fin de la década infame fue porque hubo militares que no son los que tenemos ahora. Militares patriotas que tomaron conciencia, y el Grupo de Oficiales Unidos, el 4 de junio de 1943, derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo y terminó con la década infame. Hay que tener... Me estoy cosiendo la boca para no decir lo que estoy pensando, que no es exactamente eso. Pero bueno, te lo podés imaginar, y la audiencia también. Nos vamos a escuchar la columna de Cuba, que tiene una propuesta interesante, y después nos vamos a la otra orilla con Silvia Visconti. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. El pasado 3 de octubre se cumplió el aniversario número 60 de la histórica jornada en que se conoció que el Partido Unido de la Revolución Socialista adoptaba el nombre de Partido Comunista de Cuba. Se presentó en ese momento su primer comité central,
encabezado por el comandante en jefe Fidel Castro, y se hizo pública la emotiva carta de despedida del Che. Con esas motivaciones históricas, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba convocó a la realización de su 9º Congreso entre el 16 al 19 de abril del año 2026, año en que se conmemorará el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y siguiendo su pensamiento y obra, el 9º Congreso del Partido Comunista de Cuba será de todo el pueblo. Por ello, se inició un amplio proceso de consulta de los documentos que se presentarán en él, que incluye a militantes del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, las estructuras de la dirección política y administrativa, las organizaciones de masas sociales y las estudiantiles. En una muestra de la expresión de participación democrática que practica la Revolución Cubana, que implica la participación directa de toda la población en las decisiones fundamentales que orientan el camino que debe tomar la sociedad. En esta oportunidad iniciará un proceso de estudio y análisis nacional de su programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar economías, como lo llamaron. La decisión busca una construcción colectiva de soluciones comprometiendo a toda la base popular y a las diversas organizaciones del país. Este proceso, que se inició el pasado 15 de noviembre y seguirá hasta el 30 de diciembre, tiene como objetivo el estudio y análisis nacional del denominado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. El programa fue puesto a disponibilidad de toda la población en el sitio web de la Presidencia, pero también fue presentado a la sociedad por el primer ministro Manuel Marrero Ruz, que lo consideran como el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrenta Cuba. Este plan de gobierno contiene 10 objetivos generales, considerados claves como la estabilización macroeconómica, el incremento de la producción nacional, la generación de ingresos externos, la recuperación del sistema electroenergético, la estabilización monetaria y la reducción de los delitos y la corrupción, entre otros tantos de no menor importancia. Esto se desarrolla en un contexto internacional complicado, con la amenaza de los Estados Unidos de desatar una guerra en el Caribe contra Venezuela y contra todo aquel que se oponga a que ocupen hoy económicamente lo que ellos llaman su patio trasero, es decir, todo el continente, estando Cuba, como siempre, en la mira, lo que genera un mayor peligro para la isla, además de la situación interna generada por las más de 6 décadas de bloqueo, hoy reproducido a los niveles máximos en todos los ámbitos y responsable de la mayoría de las dificultades que atraviesan los cubanos. Este programa de reforma económica fue debatido inicialmente y elaborado a través de la Universidad de La Habana, la Escuela Superior de Cuadros y las comisiones económicas del Partido Comunista de Cuba y de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, sumando a ellas a reconocidos expertos y académicos de la isla. El organismo superior de dirección del Partido Comunista entre congresos es el llamado Pleno, que se ha convocado para los días 12 y 13 de diciembre. Este será el 9º pleno que se llevará a cabo, y uno de los principales objetivos será analizar profundamente los resultados de este plan de gobierno para que cada uno de los cubanos y cubanas puedan aportar a la búsqueda de soluciones siguiendo la premisa del general del ejército Raúl Castro. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo. Indudablemente Cuba vencerá. De ello no nos caben dudas. Y esta es una muestra más de esta peculiar dictadura, donde se vota de tal forma que, para ocupar un puesto legislativo, primero y antes que nada, se debe ser electo
en la asamblea del barrio. El candidato no necesita de capital para gastos de campaña electorales. Y las leyes fundamentales, rectoras, son analizadas, debatidas y modificadas por toda la población antes de llegar a la Asamblea Nacional. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Silvia Visconti, fueron 5 minutos en lugar de 3, pero se había puesto caliente la audición acá, el debate, qué sé yo. Me pareció que estaba interesante, pero vamos a seguir con mucho interés a la otra orilla que nos trae. ¿Qué nos trae? Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia. Y bueno, hoy quiero compartir y recordar a la vez con la audiencia otra fuga, una fuga que se desarrolló también en Montevideo, como la que comentamos hace un tiempito, la de los Tupamaros, pero que tiene protagonistas en este caso de ambas márgenes del Plata. Y bueno, esta historia, esta famosa fuga, que se da también en la cárcel de Punta Carretas, se da 40 años antes de la que mencionamos hace unos programas atrás, en marzo de 1931. En esa cárcel de Punta Carretas, una cárcel que había sido inaugurada ya por 1915 y que además era una cárcel con muchas celdas, tenía como 400 celdas, que estaban destinadas supuestamente a alojar a los presos considerados de más alto riesgo, ¿no? Bueno, para hacer posible esta fuga, que se conoció como la fuga de la Carbonería, un grupo de anarquistas, integrados entre otros por Miguel Ángel Rosiña y Gino Gatti, excavaron un túnel digamos, desde un negocio, mejor dicho, que habían comprado, un negocio de venta de leña y carbón, y que era una fachada para poder construir ese túnel, y que estaba ubicado frente a la propia cárcel. Desde allí construyeron ese túnel hasta los baños de la prisión para que pudieran escapar los presos, también anarquistas, que estaban recluidos allí por la realización del famoso asalto al Cambio Mesina, acá en la ciudad de Montevideo. Bueno, los fugados en esa oportunidad fueron 11. 8 anarquistas y 3 presos comunes que los acompañaron. El plan comenzó bastante antes, pensemos que esto es en el 31, pero el plan comenzó en 1929, cuando llega a Montevideo, procedente de la ciudad de Buenos Aires, una familia de italianos conformada precisamente por Gino Gatti, su esposa y su hija. Como la familia iba a instalarse cerca de la cárcel, las autoridades policiales averiguaron de quiénes se trataba. Y bueno, el resultado no generó ninguna sospecha. Parecía tratarse de una familia común de inmigrantes, de la cantidad de inmigrantes que en esa época llegaban al Río de la Plata, tanto a Buenos Aires como a Montevideo. La familia Gatti entonces se instaló en la calle Solano García 2529, que era enfrente a la cárcel de Punta Carreta, y abrieron este negocio que se llamó la Carbonería del Buen Trato. El comercio giraba en la venta de carbón de leña y de carbón de piedra. Bueno, la familia enseguida se vinculó al barrio, logró una buena clientela, los vecinos se relacionaron amistosamente con ellos, y bueno, solían ver allí, ¿no?, ir hasta el arroyo Positos, un arroyo que hoy ya no existe porque está encauzado, ¿verdad? Pero iba al arroyo con un carro, tirado a caballo, y bueno, supuestamente iba a trasladar carbón a distintos clientes, pero lo concreto era que allí en ese carro llevaba parte de lo que se sacaba en la construcción de ese túnel para dejarlo en las orillas del río.
La familia, digamos, tenía una vida normal, aparentemente normal, con una buena relación, como decíamos, con los vecinos. Y cuando Gatti comunicó que se iba a ir unos días antes de la fuga, es decir, en el año 31, 2 años después, la gente, digamos, quedó un poco triste porque lo consideraban ya un vecino afianzado en la zona. Bueno, unos días después de la partida de los Gatti hacia Buenos Aires, en el patio del penal de Punta Carretas, en la tarde del 18 de marzo, había como un clima poco habitual, un clima con cierta alegría, que resultó sospechoso para las autoridades. Y entonces las autoridades decidieron vigilar especialmente a un preso, Erwin Polke, que era un veterano anarquista alemán, que esa tarde se le había dado por jugar al ajedrez en el patio de la prisión y entonces había llamado un poco la atención. Pero en realidad la idea era que mientras Polke jugaba al ajedrez y de alguna forma concentraba en él la atención de los guardiacárceles, los otros presos de a uno se iban acercando al baño de la prisión, que era por donde debían salir. En un momento, un guardiacárcel escucha gritos que venían desde la calle y era un grupo de vecinos que habían visto a unos hombres salir desde el fondo de la carbonería y creían que eran ladrones que habían entrado a robar alguna cosa que había quedado en ese negocio. Entonces los uniformados inmediatamente fueron hacia allí, se hicieron presentes, rodearon el local y entonces se encontraron con un boquete que conducía a un túnel. En el piso había un cuadrado de 2x2, que estaba apuntalado con una cantidad de maderas, y que daba paso a una escalera por la que se descendía 4 metros de profundidad y desembocaba en el túnel, que estaba hecho de una manera muy perfecta también, con luz eléctrica, con caños de ventilación al exterior, en fin. El túnel conducía al baño de la cárcel y desde ese túnel, con un ducto hidráulico, un ratito antes de la llegada de la policía, Miguel Arcángel Rosiña había levantado, digamos, el piso del baño para que por allí se pudieran empezar a escapar los presos. El primero que ingresó en el túnel fue Vicente Moretti. A lo esperaba Rosiña con una escalera para descender y luego fueron descendiendo el resto de los presos. Solo fueron apresados cuando se disponían a retirarse de la carbonería, porque todavía no habían llegado a escaparse, 2 presos. Bueno, afuera de la carbonería, 3 autos habían estado esperando a los anarquistas para sacarlos de la zona, y Rosiña y Moretti se trasladaron en unos de esos vehículos hacia un barrio popular de aquí de Montevideo, el barrio de Maroñas, en una vivienda ubicada en la calle General Flores y Curupí. Bueno, Miguel Ángel Rosiña fue uno de los anarquistas que ideó el plan de fuga y que mediante una serie de explicaciones habían juntado los fondos para poder llevarlo adelante. Yo los invito a escuchar un poco la historia de estos anarquistas expropiadores en un tema tanguero, un tema de mano abierta, en la interpretación de el quinteto negro La Boca y con la palabra de Osvaldo Bayer. Chino, Gatti, Rosiña y el Flaco Morán, los nombres de héroes del pueblo, con coraje robaban por la causa social y en la memoria siempre quedará. Siempre pobres y honrados por
Otis, Fabi y el Negro, los primeros míticos personajes, expropiando riquezas con puños tenaz, dinero contra ideal, anarquistas expropiadores, de mano siempre abierta, anarquistas luchadores, un canto a la fraternidad, todos juntos por más igualdad. Un obrero en la calle, una mesa sin pan, alegrías que nunca se alcanzan. Es motivo y principio, destino y final, la lucha por la humanidad. Anarquistas expropiadores, de mano siempre abierta, anarquistas luchadores, un canto a la fraternidad, todos juntos por más igualdad. Esta voz que viene del ayer, fuente de los que iluminará a el corazón que quiera responder este clamor de igualdad. Sonido y sol, camino hacia el amor, deshora norte la libertad, ser es hacer, luchar para vencer y triunfará la verdad. La ira, 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 la ira, 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 águilas de la esperanza nunca más se detendrán. La ira, la, 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 la ira, 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 la ira, la, 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 la ira, 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 la ira, la, 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 ira, 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 la ira, 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 la ira, la, 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 la ira, 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 la. Todos los uniformes contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero contra ideal. Y los diarios del régimen titularon bandoleros. No, eran justicieros, solidarios y corajudos, peleando por la fraternidad, porque el hambre es violencia. Bueno, sin duda Rosiña fue la figura más notable de ese anarquismo expropiador en la Argentina, junto a Severino Di Giovanni. Los dos están mencionados en ese tema que acabamos de escuchar. Rosiña fue secretario del Comité Pro Presos y Deportados, fue además dirigente metalúrgico anarquista. Con su grupo dio el primer golpe el 1 de octubre de 1927, cuando, disfrazado con vendajes en la cabeza y haciéndose pasar por pacientes, asaltaron en la puerta del Hospital Rawson al hombre encargado de pagar los sueldos. Se llevaron 141.000 pesos y parte de ese botín fue el destinado a la ayuda de estos presos para el escape de los presos posteriormente. Mientras Severino Di Giovanni era fusilado en Buenos Aires, Rosiña estaba a punto de concretar uno de sus golpes más espectaculares, que era liberar a sus compañeros detenidos en la cárcel de Punta Carretas en Uruguay. El dinero de ese asalto de Rawson y de otros asaltos facilitaron las cosas porque permitieron comprar esa casa frente a la cárcel desde donde se iban a hacer los trabajos. Y también, bueno, permitieron el inicio de la construcción de ese túnel en el que participó no solamente Rosiña, sino también otros anarquistas como Vázquez Paredes, el Capitán Paz y Fernando Malvicini.
6 días después de la fuga, un agente de la perrera municipal entra en una casa porque un perro estaba persiguiendo un perro callejero. Esa casa era la casa donde se alojaban los anarquistas, y este funcionario, que era un expresidiario, reconoce a uno de los fugados, deja el perro y sale a denunciar a la policía. Y bueno, en minutos, 53 policías asaltan la casa y detienen a los anarquistas, que son trasladados a la jefatura de policía, donde se los expone como si fueran trofeos. Además de Moretti y de Rosiña, habían sido capturados Manuel Capitán Paz y Malvicini, es decir, los 4 que habían estado participando en la construcción del túnel. En la sala de jefatura se concentró toda la prensa del Río de la Plata, tanto de la Argentina como de aquí, y bueno, comenzaron a hacerle preguntas, principalmente a Rosiña, y contestaba con frases cortas. Pero bueno, una de sus frases, cuando le preguntaron acerca de la policía, quedó para la historia, porque él los definió como los sirvientes mal pagos de los explotadores y de los burócratas del poder. Bueno, el 21 de marzo, la dictadura de Uriburu solicita la extradición de los detenidos. Los anarquistas entonces deciden inculparse ante los tribunales uruguayos para ser condenados acá y no ser deportados a la Argentina, donde les esperaba la ley marcial. La estrategia les dio resultados, son condenados y encarcelados en Montevideo. Y allí están hasta el 31 de diciembre de 1936. Pero como hay una negativa de la justicia uruguaya a conceder la extradición a los detenidos, las autoridades uruguayas, recordemos que en ese momento aquí también había una dictadura, la dictadura de Gabriel Terra, lo que hace es deportarlos, que era una manera de entregarlos a las autoridades argentinas sin estarlos, digamos, sin que fuera dentro de la ley, algo totalmente sacado de la ley. Bueno, al llegar a Buenos Aires, fueron detenidos, son trasladados al Departamento Central de Policía, son interrogados por los hombres del comisario Fernández Bazán, y luego legalmente por los jueces, quienes en realidad los jueces los sobreseen por las causas del asalto al Hospital Rawson. Pero bueno, no son liberados los presos, y a los parientes de los presos se les va a comunicar que, bueno, que fueron trasladados a La Plata. Cuando se dirigen a La Plata les informan que los pasaron a Avellaneda. Cuando van a Avellaneda, que están en Rosario. En Rosario le informan a los familiares de los presos que han sido llevados a Tandil. Y en Tandil se les dice que no hay más rastros. Entonces, un día, unos días después, un pescador de la isla Maciel ve cómo bajan de un celular a Miguel Arcángel Rosiña, a Vázquez Paredes y a Malvicini, los 3 personas que estaban desaparecidas. Y esto se informa, el diario Crítica saca un gran titular que decía Rosiña en el Dock Sur. A partir de ese momento, sin embargo, se pierde el rastro de los detenidos. Desaparecen en Argentina, en lo que se convirtió en uno de los primeros casos registrados de desaparición forzada. Pasados varios meses de la desaparición, un oficial se sincera con la Comisión Pro Presos y le dice con tono confidencial: no se rompan más, muchachos, a Rosiña, a Vázquez Paredes y a Malvicini, y aplicaron la ley Bazán, lo fondearon en el Río de la Plata. El 15 de marzo del 2004, por la mañana, se derribó lo que fue antiguamente el local de la carbonería del Buen Trato aquí en Uruguay. Habían pasado ya 73 años desde aquella memorable fuga que fue recogida en la prensa, como decíamos, de ambas márgenes del Plata. La topadora de alguna manera borraba un espacio de memoria. Hay, sin embargo, una poesía escrita varios años después por uno de los compañeros del MLN, que lo recuerda, y que dice así: Gino Gatti tiraba su carrito, pura tracción a sangre,
pura atracción a ideas y a doctrina, pura atracción a solidaridad. Era por la prehistoria del Niple y la Carcasa, los primitivos años 30 de dictadura, de balas, Uriburu, de las cárceles, de terra que se afilaba los colmillos. La policía torturaba, los compañeros y la acción directa, la libertad al final de aquella boca oscura, de aquella angosta garganta que tragaba. 45 metros, 45 días. 5 hombres metiendo fierro y pala, de rodillas, a rastras, sofocados, propiamente tumbados y avanzando. Un animal que come desde abajo. 5 animales se turnan y trabajan, taladran, pican, perforan y penetran. 5 animales. 5 animales cavan sin descanso. Hay que llegar al piso de los baños, hay que llegar el día señalado, hay que llegar a la hora pactada, hay que llegar. El Gran Buco es un viaje, un largo viaje, un vuelo, una trinchera, un salir a la luz desde lo negro. La lamparilla amarilla de carburo alumbra apenas el aire denso, espeso, escaso. El pañuelo en la boca, en la nariz, como en algún asalto. Todo lleno de polvo, el paladar, los párpados, las uñas, las orejas, los pliegues de la frente y del pescuezo. Se traga tierra, se tose, se estornuda y también se suda. Se suda como nadie. Los cancerberos duermen su sueño de verdugo con un ojo abierto. Los prisioneros desvelados sueñan la larga espera. Sueñan la tensa vela de las armas. Sueñan. Cuentan los días y las noches. Sueñan. Consumen su tabaco, sus recreos y sueñan. Trillan su patio, su impaciencia y sueñan. Sueñan. Cavan su propio túnel en la cabeza. Sueñan y se van por el pozo, el agujero cada vez que sueñan con los ojos abiertos. Bueno, esta historia que compartí forma parte de esa idea de la solidaridad en su sentido más bello, que es de alguna manera la liberación del penal de Punta Carretas de unos cuantos compañeros anarquistas encarcelados. En este caso, el túnel para la fuga se hizo de afuera adentro, con esmero, con detalle, con mucho esfuerzo. Y en él participaron compañeros de ambas orillas del Río de la Plata y consiguieron llevar a la práctica esa frase que dejaron escrita para la posteridad en el túnel y que decía: la solidaridad entre los sátratas no es palabra escrita solamente. Podemos, con el tiempo y en nuestros días, capaz que recoger estas palabras y cambiarlas con esta otra. La solidaridad entre los hermanos argentinos y los uruguayos y los de la América Latina no es palabra escrita solamente. Que así sea. Eso espera. Seguramente. Y bueno, vamos a remontar todas estas cosas que hablábamos hace un rato, porque, como dice una murga uruguaya, siempre que llovió paró. Pero sobre todo va a parar cuando la paremos nosotros, con la solidaridad, con el compañerismo, con la militancia y también con las ideas y la organización revolucionaria, porque también la necesitamos. Sin duda. Yo por eso pienso a veces cuando me pongo a pensar en qué tema compartir, trato de buscar estos temas que me parecen que de alguna manera nos dan energía, nos dan esperanza, nos dan fuerza, nos dicen que bueno, que sí se puede, que en otros momentos se pudo y que seguramente se podrá. Seguramente. Bueno, llegamos al final, Silvia, ¿no es cierto? Sí, llegamos al final. Nos vemos hoy es 24-31. No, trae noviembre, 1 de diciembre. El próximo lunes 1 de diciembre, programa 294 de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. La Radio Rebelde
porque la audiencia siempre se renueva. Recordemos que fue una radio que fundó el Che Guevara en la Sierra Maestra. Dice que la primera emisión la escucharon 2, él y el campesino que estaba ahí con él, ayudándolo, pero miren la importancia. Hoy es una radio histórica en Cuba, en La Habana, y acá en Buenos Aires tenemos una pequeña pero combativa radio rebelde. Nos fuimos. Chau. Chao.